Un gran saludo a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los guiaré en la introducción a la ciencia política. La carrera de Ciencia Política es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior, como ser la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires en el año 2019. Introducción a la ciencia política es una materia que está basada en torno al libro de Joseph Vallès. Hoy vamos a llevar la política como proceso. La política como proceso, el contexto cultural. Antes de entrar a la política como proceso, debemos recordar cuáles son las tres dimensiones de la política y de la política como tarea colectiva. En las lecciones anteriores hemos llevado aquello que se llama estructura, la estructura institucional de la política, donde una de las instituciones más importantes es el Estado, su división, la división territorial del Estado, la difuminación del poder en todo el Estado, en todo el territorio del Estado, y también la distribución del poder desde las funciones que desarrolla el Estado. Todo eso lo hemos llevado, y eso es la estructura, o como los británicos, los anglosajones, los estadounidenses dicen, es el polity. Ahora vamos a llevar la política como proceso, lo que conocen como politics, y finalmente vamos a llevar el resultado, el policy. Pero todo este capítulo tiene que ver con el proceso político. Entonces, después de considerar a la política como estructura y sus aspectos organizativos e institucionales, de pronto la política se nos aparece como una cadena de acontecimientos, decisiones y conductas en la que intervienen actores individuales, pero también actores colectivos. Es la política como proceso. Las actitudes y las culturas políticas. Hacer política sin saberlo. Los vecinos de la zona de San Pedro, puede ser los vecinos de la zona de Villa Dolores, se oponen a la decisión municipal de construir una planta depuradora de residuos sólidos. O los agricultores de Colcapirua ocuparon por la fuerza las oficinas del delegado regional, del delegado municipal, etc. Quienes intervienen en el proceso de decisión política lo hacen a veces sin tener plena conciencia de ello. Los vecinos de San Pedro o de Villa Dolores no han salido a hacer política, han salido a protestar, han salido a oponerse, pero aún así sin saberlo, ya están haciendo política, no tienen conciencia de que están haciendo política, pero ya están haciendo política, porque se ha generado un conflicto. Y la política es la gestión del conflicto, es la administración del conflicto en búsqueda del bien común. Cualquier episodio político que nos refieren los medios de comunicación, la televisión, la radio, incorpora una multitud de actores. Algunos más, algunos menos, algunos protagonistas en primer plano, dando la cara, y junto a ellos otros figuretis,
otros figurantes anónimos, gente que no los conoces, pero que no por ello son menos importantes, son decisivos. En la fotografía que ustedes ven en la lámina, por ejemplo, es una manifestación organizada por los vecinos de Villa del Carmen, que ante la violencia desatada por los cocaleros de los Yungas y por la Policía Boliviana Nacional, pues han sido afectados en su hábitus, en su vida cotidiana. Han sido afectados, gasificados, ha habido incendios en algunas casas y la violencia se ha generado bastante. La gasificación ha afectado su vida, su tranquilidad, y por ello se manifiestan y salen los vecinos de Villa del Carmen a protestar contra los policías y contra los cocaleros que quieren retomar sus oficinas de ADEPCOCA. ¿Esto es político? Sí, se vuelve político porque es un conflicto. Es una reivindicación a la tranquilidad, a la paz social, a la vida de antes que tenían los vecinos de Villa del Carmen. Pero los hechos de violencia que se generan al enfrentarse estos dos bandos, la policía por parte del gobierno y los cocaleros que son productores de la sagrada hoja en los Yungas, provoca que un tercero que no tiene absolutamente nada que ver en este conflicto sea uno de los afectados. Y por ello salen y protestan y conminan a la policía y conminan a los cocaleros a que abandonen Villa del Carmen, pues su vida está siendo afectada. Sin saberlo, los vecinos están haciendo política. La política es una práctica colectiva, constituida por un tejido de actividades, de acciones desarrolladas por los individuos, por el individuo o por grupos. ¿Cómo se desata esta práctica colectiva? ¿Cómo sin saberlo de pronto llegas a hacer política? Estas actividades, estas formas de intervenir en el proceso político, en la protesta, son variadas, son distintas. Van desde la manifestación de una opinión pública hasta la participación o la abstención electoral. ¿Qué opina de este conflicto entre cocaleros y policía? El gobierno no debería meterse en las actividades de los sindicatos, internas de los sindicatos. Pero cuando das tu opinión, ya estás haciendo política. Estás dando tu opinión. Estás manifestando tu opinión. O estos cocaleros deberían respetar las elecciones que han elegido a Armin no sé qué, a Arnold Alanes como presidente de la Federación de Cocaleros de los Yungas. No respeta, pero ya estás dando una opinión pública, una opinión política. Y pues aquí tienen que negociar. O sea, incluso cuando vas a votar, manifiestas tu preferencia sobre un candidato u otro candidato. No, Carlos Mesa no es. No, así, no es bueno así. Su actuación ha sido rara en el gobierno de Sánchez de Lozada. O el Evo Morales, su actuación ha sido rara en las elecciones de 2019. O El Salvador Romero. O cualquiera. Entonces estás dando tu opinión sobre algún hecho público político. Cuando das tu opinión ya es político.
¿Cómo se soluciona esto? A través de la negociación. La política es la gestión del conflicto. Tienes que solucionar el conflicto. Y eso lo hacen los dirigentes, los funcionarios, las autoridades. Entonces la política, por lo tanto, ¿no?, se presenta como un proceso o una secuencia de actividades que se encadenan y se influyen recíprocamente. ¿Qué es lo que desencadena una actitud política? ¿Qué es lo que hace que esta gente que ustedes ven en la fotografía de pronto salgan con banderas bolivianas, con huipalas, salgan a protestar, a caminar, a correr por plena Avenida Mariscal Santa Cruz? Algo los motiva, algo les molesta, algo les incomoda. Y la política de pronto se vuelve una práctica política, es un proceso de acción política tendiente a buscar la solución de un asunto, de un tema. ¿Qué hace que estos jóvenes, que estas señoras, que toda esta gente salga hasta con palos a protestar? Tiene que haber un motivo. Y ese es el motivo que los politólogos deben develar. Pero no desde una perspectiva comunicacional, informativa, sino desde una perspectiva analítica. Hay que encontrar cuál es el leitmotiv, qué es lo que les motiva, cuál es la fuerza que los motiva para salir del confort, de la tranquilidad de su hogar, a las calles a protestar y a ser gasificados, a ser combatidos y a ser combatientes. La ciencia política se encarga de estudiar todo esto también, de develar estos procesos políticos. A la ciencia política le interesa conocer las posiciones y las actividades de los individuos y los grupos en relación a la práctica política. Así como puede haber una manifestación espontánea como los vecinos de Villa El Carmen ante la violencia desatada por policías y cocaleros, de las cuales ellos son víctimas. Así también hay una práctica política más o menos institucionalizada, donde la gente participa. Y todos tienen pues una forma de hacer política, un proceso político, una práctica política, una acción política. ¿Sí? Han dado golpe de Estado, han hecho fraude electoral. Y de pronto las masas, la gente se empieza a mover y empieza a protestar y empieza a luchar. Las autoridades, los funcionarios de gobierno, la distribución funcional del poder, muchas veces no puede aplacar la ira de la gente y se producen cambios institucionales abruptos y violentos. O tal vez logra desarticular las manifestaciones y las protestas, logra solucionar. Esa es la acción política. Ese es el proceso político. La ciencia política se va a preguntar, ¿por qué en el momento de las elecciones unos ciudadanos se inclinan por una candidatura en lugar de otra? ¿Por qué sí el Genaro Flores y por qué no el Jaime Paz Zamora? ¿O por qué sí el Víctor Paz y por qué no el Guillermo Lora? Entonces, la ciencia política tiene el instrumental para determinar los porqués de esto, de estos procesos políticos, de la acción política, del movimiento político, de un individuo o de varios individuos, de los grupos o de los movimientos sociales. En la gráfica podemos ver
papeleta electoral de las elecciones de 1985. 18 partidos políticos en competencia. 18. 18 candidatos a la presidencia de Bolivia. Y solo uno va a ganar. Esa es la acción política, es el proceso político. ¿Cómo interpela el Partido Obrero Revolucionario o el Frente del Pueblo Unido o el Partido Demócrata Cristiano o el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria a la gente para que voten por ellos? Para que se adscriban a ese proceso de acción política que va a definir quién va a ser el titular del Poder Ejecutivo en los próximos 4 o 5 años y quiénes van a ser los representantes del pueblo que van a ir al Parlamento. Ese es el proceso político y también eso estudia la ciencia política. La política, pues, la política entendida como proceso es una secuencia de actos concatenados sistemáticamente. Como dice aquí, cualquier episodio político se caracteriza por la intervención en cadena de una serie de actores individuales y colectivos y por la adopción de formas diversas de intervención. Y de pronto los líderes políticos hacen conocer su indisposición sobre los resultados de unas elecciones que ellos consideran fraudulentas, sobre el informe de un organismo internacional interestatal que dice que se han encontrado irregularidades en el proceso electoral del 2019. Y ahí lo tienen a Carlos Mesa, ahí lo tienen a Fernando Camacho, ahí lo tienen a Jorge Quiroga, Tuto, dando a conocer su malestar por las presuntas irregularidades que se han dado en las elecciones y denunciando fraude electoral. Si hay fraude, la gente se molesta, particularmente en las ciudades. Y de pronto las capas medias, la ciudadanía empieza a salir a las calles y empiezan a bloquear las calles y lo hacen durante 21 días. Y logran paralizar el país y logran polarizar el país entre los que apoyan a Evo y los que no apoyan a Evo. Y el presidente en determinado momento decide renunciar, tal como está aquí en este fragmento de su carta. Decidí renunciar a mi cargo para que Carlos Mesa y Luis Camacho, no voy a decir Fernando, dejen de maltratar y perjudicar a miles de hermanos. Tengo la obligación de buscar la paz y duele mucho que entre bolivianos nos enfrentemos. Por esta razón envío mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Y renuncia a la presidencia. Y la Asamblea acepta esa renuncia. Pero se desata el infierno. Las personas adeptas a Evo Morales van a salir a protestar en la acción política como proceso, una secuencia de actos. Causa, efecto. Han logrado la renuncia de Evo Morales, del presidente Evo Morales, y de pronto manifestaciones de gente adepta al movimiento del socialismo van a empezar a cometer actos de protesta, desde la quema de los más de 60 buses, de las cuales ustedes ven la fotografía ahí, hasta el terror en la ciudadanía y a proclamar guerra civil. Entonces, causa-efecto.
hasta la elección de Luis Arce Catacora, el actual presidente, es una causa y efecto. Ante el abuso de poder, ante el abuso de autoridad que el gobierno de Yanine Áñez ha propiciado a través de su ministro, que se encuentra encarcelado en los Estados Unidos, pues había una reacción. El pueblo no es tonto y se ha dado cuenta de que, pues había que mantener nomás esa línea política. Entonces puede haber muchos bemoles en esto, puede haber muchas explicaciones sobre esto, pero el proceso político, la política es un proceso, una secuencia de actos, a veces causa y efecto, inmediatos, mediatos o de largo plazo. Pero toda acción tiene una reacción, y la reacción no se hizo esperar aquí. Entonces debemos entender que la política como proceso es una secuencia de actos. Así de simple. ¿Cómo explicas la acción política? ¿Cómo explicar la acción política? ¿Es un cálculo o un prejuicio? Cuando un individuo, cuando un sujeto, o un grupo, o un movimiento social deciden intervenir, o tal vez no interviniendo también, es un proceso político. Por ejemplo, se dieron los desmanes luego de la renuncia de Evo Morales, su salida a México y luego a la Argentina, violencia en el país, protestas sociales, bloqueos y las fuerzas del orden fueron rebasadas. Cuando digo fuerzas del orden, digo policía boliviana. Fue avasallada. Los disturbios civiles se dieron en todos lados, particularmente en la sede de gobierno. A veces, no interviniendo también es una actitud política. Las Fuerzas Armadas tenían que poner orden antes de que quemen comisarías, estaciones de policía, casas y todo ello. Pero la no participación de las Fuerzas Armadas oportunamente propició que haya mucho desmán, muchos desmanes, mucha anarquía, mucho caos e inseguridad ciudadana, por supuesto. Esa era una actitud política, pues. Esa era una actitud política. No intervinieron oportunamente. ¿Por qué no intervienes? Si la ley te dice que puedes intervenir cuando las fuerzas del orden han sido rebasadas. Cuando hay un disturbio civil de estas magnitudes del 2019, de noviembre del 2019, ¿por qué no intervenir las Fuerzas Armadas? Puede haber muchas respuestas y justificaciones, pero el no intervenir ya ha sido una actitud política. Y el intervenir también es una actitud política. Ese es el proceso político. Pero ¿cómo explicamos el proceso político racionalmente? Pues hay dos modelos ideales para explicar la acción política y sus diferencias. La primera tiene que ver con el modelo económico, que se le conoce vulgarmente como Homo economicus, y la segunda tiene que ver con el modelo sociocultural, el Homo sociologicus. Veamos en qué consiste el Homo economicus o el modelo económico. El Homo economicus, como lo dice aquí la lámina, parte del supuesto de que cada individuo, cada sujeto es un actor racional que piensa, con preferencias definidas que determinan su conducta en el ámbito político.
Yo lo prefiero al Tuto, yo lo prefiero al Evo, yo lo prefiero al Michael, yo lo prefiero al Marcial Fabricano, ¿no? O sea, hay preferencias, ¿no?, racionales. Los individuos persiguen objetivos claros. Yo persigo la revolución, la liberación del hombre boliviano. Perfecto. Es una posición progresista, de izquierda y todo eso. Perfecto. La liberación del pueblo boliviano. Perfecto. Pero otro por ahí dice, pero ¿cuál liberación? ¿Acá somos esclavos? ¿Somos colonia? ¿De quién somos colonia? ¿Dónde están sus soldados? ¿Cuántas ¿Cuántos cuarteles aquí tienen los gringos o los rusos o los venezolanos, los cubanos? No, somos libres. Entonces son posiciones, ¿no?, hasta ideológicas, como vamos a ver un poco más adelante, que hace que los individuos tengan sus preferencias ya definidas, ¿no? Pero además, ¿qué es lo que buscan? ¿No? ¿Qué es lo que buscan, pues? ¿No? Estos individuos persiguen objetivos claros, cuentan con información precisa sobre los costos y beneficios de cada acción, de cada decisión, y conocen qué medios necesitan para hacerla efectiva, cómo van a lograr, a través de qué van a lograr desarrollar sus objetivos, ¿no? Un sujeto decide intervenir o no en política, adopta una forma u otra forma de hacerlo en función a sus objetivos. ¿Qué es lo que busco? Eso es lo único que me interesa. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué voy a ganar? ¿Por qué voy a salir a marchar si puedo estar produciendo? ¿Eh? Ah, pero ¿cuánto ganas produciendo en un día? 50 bolivianos gano. Ya, yo te voy a dar 300 bolivianos para que salgas a protestar, para que me apoyes. Allá pues con mucho gusto. ¿Eh? Voy a ganar 6 veces más lo que gano en un día. Entonces, ese es el Homo económicos. Trata de ver qué es lo que más le conviene, costo-beneficio. Solo se movilizará si entiende que su actividad ha de seguir un efecto positivo para su objetivo, ganar dinero. Si no, se va a abstener, se va a inhibir si no extrae esta conclusión. Tiene que estar bien informado de eso. Entonces el Homo económicos parte de un interés inmediato en el accionar político. El Homo económicos puede ser la acción política instrumental, y la acción política instrumental tiene que ver con que cada ciudadano quiere obtener de toda acción la máxima utilidad o beneficio. Claro que es una actitud egoísta, pero es lo que quiero, ¿no ve? O sea, porque la búsqueda de mis utilidades, de mi beneficio, ¿no?, es pues el rendimiento directo, está en función del rendimiento directo de mi acción. Lo hago porque me conviene, no lo hago porque no me conviene, porque no saco ningún beneficio, ¿no? A- Calcula los pros y los contras, ¿no?, de las diferentes alternativas. Ah, me pagan 300 bolivianos, pero es posible que pueda morir en la acción. Es posible que pueda morir en la acción. Y si muero, ¿qué va a pasar? ¿Okay? Con mi familia. Entonces, en función a que valora, calcula las distintas alternativas, es que participa o no participa en el proceso, ¿no ve? Pero siempre está aquilatando, siempre está evaluando los costos y beneficios de su acción política. Tengo que tener más beneficios, pues. Llevo esta moneda de aquí a este lado, o sea, necesito tener beneficios. Pero también el Homo económicos tiene otra faceta.
siguiendo este modelo económico, ¿no? Está el modelo racional. El modelo racional o económico se inspira en la metáfora, ¿no? En el imaginario de la política entendida como un mercado. Un mercado, idealmente la política es un mercado constituido por los intercambios entre los agentes económicos. Pero se explica mejor la imagen que tenemos a la derecha. En la derecha, por ejemplo, vemos el mercado y la democracia. Entonces, los competidores en el mercado son los empresarios y en democracia son los partidos políticos. ¿Qué buscan? En el mercado buscan beneficio. En democracia buscan el poder. ¿Qué necesitan? En el mercado necesito vender más. En democracia necesito votos, que voten por mí. ¿Cuál es el medio? Seducir al cliente. Igual, en democracia tienes que seducir al cliente, porque la política es un mercado. ¿Quiénes son sus clientes? En el mercado son los consumidores, aquel que compra la pasta dental, que compra el papel higiénico, que compra la hamburguesa. El cliente en democracia es el votante, el elector. ¿Cuál es la herramienta? En el mercado y en la democracia es el marketing. ¿Cuál es el beneficio accidental? En el mercado es la producción de bienes. En la democracia es la producción de leyes. ¿Qué otro beneficio accidental tiene? Pues en el mercado y en la democracia hay una competencia y esto está teorizado. O sea, el modelo económico, ¿no?, tiene una racionalidad muy grande, ¿no? Costo, beneficio, pero además que tiene que ver con la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que necesita mi electorado? ¿Qué es lo que necesita la gente de aquí, de la zona de gran poder? ¿Qué necesita? A ver, necesita un parque, necesita qué, ¿no? ¿Qué necesitan? Comida, ya. Entonces, este intercambio de servicios, de beneficios, ¿no?, se da entre elector y elegido, o entre los candidatos, ¿no? Y ha sido teorizada por Arrow, por Anthony Downs, por Malcolm Orsol o por William Riker. Por ellos ha sido sistematizado, ¿no? Pero hay otro modelo y es el Homo sociologicus. Y el Homo sociologicus tiene que ver pues con tus principios y valores, con aquello que tú piensas, ¿no? Como dice aquí, el modelo sociocultural también, ¿no?, conocido como el modelo sociocultural, donde el actor político, el protagonista, es alguien que ha incorporado previamente pautas de conducta durante el proceso de socialización. ¿Qué pautas de conducta? Ciudadanos, gente que se guía según sus acciones, según sus normas, según sus principios, sus valores y los usos que han ido integrando progresivamente a lo largo de su vida. ¿Cómo veo esto? ¿No? En mi casa mis padres me han enseñado a ser así. Pero vas a perder dinero. No importa el dinero. Lo que importa es mi integridad humana, mi integridad social. Yo no puedo hacer corrupción. Yo no puedo estar poniéndole precio a mi participación en la búsqueda del bien común. La intervención o la inhibición o la falta de intervención es la adaptación del individuo, ¿no?, a la norma social que él ha interiorizado desde niño. ¿Qué has aprendido en casa desde niño? ¿Qué has aprendido en el colegio desde niño? De joven en la universidad. ¿Qué has interiorizado? ¿Qué has aprendido? ¿Eres crítico? ¿No? La acción política ahí tiene un carácter ritual, casi sagrado, ¿no ve? Porque es el símbolo de una adhesión a una identidad colectiva. Vamos a lograr una sociedad justa. Eso es lo que tú quieres. Pero la otra persona dice, no, sociedad justa ni 8 cuartos. Lo justo es que yo tenga más dinero, que yo viva cómodo, ¿ve? Esa es la razón instrumental.
Entonces siempre hay una pugna entre la razón instrumental y la razón crítica. La crítica tiene que ver con los valores, con tu cosmovisión, con tu proyecto de vida, con tu proyecto político, cómo ves a la sociedad, a tus hijos de aquí a un tiempo. La razón instrumental es costo-beneficio. ¿Qué gano? ¿Qué gano haciendo esto? Y si no lo hago, ¿por qué? Pues, ¿acaso soy el Quijote de la Mancha? ¿Es un quijotismo? ¿Voy a ofrendar mi vida por cosas que nunca voy a disfrutar? No, ¿no ve? Entonces, ese es el homo sociológico, es aquel que está peleando por aquellos principios y valores que considera correcto, que tienen que ver con el buen vivir y con cómo se logra eso a través del tiempo. Es un modelo sociocultural, cómo ves a tu comunidad, ¿no? Yo soy del Ayu Pucara, y el Ayu necesita pues agua potable y alcantarillado. ¿Puedo pelear por agua potable y alcantarillado ante las autoridades? Claro que sí. O por ahí la autoridad me dice, mira, sabes que no tenemos dinero para eso, pero si tú te haces celoso, si tú soslayas y ganas tiempo, yo voy a darle un trabajo a tu hijo. Y tú hazte el oso nomás. No hagas nada, no exijas nada. Entonces, ¿qué vas a preferir? ¿No ve? Depende de tus principios, de tus valores. Una persona con valores así grandes que va a sacar cara por su comunidad, pues va a luchar hasta más no poder para lograr agua y saneamiento básico de su población en Pucara. Pero otro que costo-beneficio dice, no, ¿para qué me voy a estar peleando con el alcalde, con el gobernador? Si más bien puedo conseguir trabajo para mi hijo y para mi nuera, ¿no? Entonces hay un problema de valores ahí, ¿no? Costo-beneficio. Y eso es lo que sucede en toda relación política y una gran parte de la acción política. Hay algunos que van a luchar al frente por la democracia, por valores como la justicia, la igualdad, la libertad, ¿no? La solidaridad y todo ello, que son valores altos, ¿no? Y hay otros que van simplemente por el mero interés de ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar? ¿Para qué pues por ahí me lastiman? Entonces, todo esto se va explicando así, ¿no? A ver, aquí tenemos un esquema explicativo de cómo funciona el comportamiento político. Siempre va a haber un estímulo, un filtro y una conducta. El estímulo es una situación, un conflicto, una persona, un símbolo. Por ejemplo, hace unos días era la efemérides de Santa Cruz, ¿no? Han ido las autoridades a Santa Cruz, han festejado con bombos y platillos, todo eso. Pero ha habido un momento donde el presidente en ejercicio ha ido y ha sacado de aquí, de entre sus brazos, ha sacado una huipala, una bandera, y la ha izado en plena plaza central de Santa Cruz. Ha izado la bandera, le han silbado y se ha ido, pero ha izado la huipala, ¿no ve? A la gente que estaba ahí, a alguna gente que estaba ahí, no le ha gustado esto. E inmediatamente han sacado la huipala y la han reemplazado por otra bandera que es del lugar, que tiene que ver con el patujú, la bandera del patujú le llaman, ¿no? Una flor con los colores de Bolivia, ¿no? Y la han reemplazado y han botado la huipala. Entonces, ¿cómo pues? Sí, de pronto, este hecho, ¿no? Eh, repercute en otra gente. La gente de Occidente en estas últimas décadas ha empezado a darle mucho cariño y revalorización a esta bandera multicolor a cuadritos que se llama huipala.
un segmento de la sociedad grande, ¿no? Indígena, ha identificado como su propia bandera a la huipala y se han sentido ofendidos por la acción que se ha dado en Santa Cruz. Y ayer han venido y han protestado en Plaza Murillo, han reivindicado la huipala como símbolo patrio, han manifestado su desagrado con los cívicos cruceños y todo ello. Perfecto. ¿Por qué saca nuestra huipala? ¿Debería haber más tolerancia? Claro que sí. Porque así como ellos son indígenas, los indígenas de las tierras bajas también enarbolan la bandera del Patujú, que está ahí al lado de la huipala. Y la bandera nacional, pero ellos andan con la bandera de Patujú, no andan con la huipala. Entonces, han izado aquí en la foto de la izquierda, ustedes pueden ver, han izado la bandera de Patujú. O sea, de pronto con estos símbolos, la gente empieza a identificarse. Es un estímulo para que vayan y luchen y desarrollen su actividad política. Y claro, en este esquema de comportamiento político, al final hay una conducta, ¿no? Una opinión, un acto, una adhesión, una inhibición, ¿no? Pero la opinión es que, mira, de pronto a un sector del occidente le gusta mucho y se siente identificado con la huipala. Y a otro sector del país, del territorio, pues se siente identificado con la flor de Patujú, ¿no? Y haces esta división del país, ¿no? Tan peculiar, tan interesante, digamos, ¿no? Entonces, todo comportamiento político, queridos jóvenes, tiene un estímulo, tiene un filtro y tiene una conducta, entendida como una opinión, un acto, una adhesión, una inhibición. Todo comportamiento político tiene estímulo, filtro y conducta. Y están las actitudes que tiene la gente, ¿no? Las actitudes vienen en función a tus valores, a tus principios, ¿no? Y se pueden identificar 4 categorías, ¿no? Orientaciones cognitivas, ¿no? Conoce el ciudadano, el sujeto conoce de primera mano y lo que cree, ¿no? Respecto a un determinado objeto político. O sea, Armin Yuta, ¿no? Conoce el problema de los sindicatos de la coca de los yungas y de primera mano, pero tal vez el ministro de gobierno no sabe cuál es la problemática de los cocaleros de los yungas y por eso apoya a un candidato progubernamental como Arnold Alanes, por decirles, ¿no? Pero tu orientación cognitiva tiene que ver con tu conocimiento de primera mano del asunto y del conflicto, ¿no? También están las orientaciones afectivas, ¿no? Que tienen que ver en cómo reaccionas emocionalmente ante aquellos objetos y qué te hace sentir afecto, rechazo o indiferencia ante determinada idea. Como veíamos en la anterior lámina, la fotografía, el hecho de bajar y botar la huipala ha causado dolor en mucha gente que eso ve como un desprecio, ¿no? Como un desprecio, una intolerancia hacia la huipala. Pero veremos si del Alto les gusta que venga una comisión e hice la bandera del Patujú en plena alcaldía del Alto, ¿no? Veremos si son tan tolerantes también, como ellos exigen, también tienen que dar, ¿no ve? Hay orientaciones valorativas y orientaciones intencionales, ¿no? Las orientaciones valorativas pues tienen que ver con emitir juicios de valor, este es bueno, este es malo, mi huipala es mejor que tu patujú es un invento reciente, mi huipala es de siglos y siglos, desde el Tahuantinsuyo. Son orientaciones valorativas que pueden ser ciertas o no, pero son orientaciones valorativas. Y las intencionales tienen que ver con la tendencia a actuar, ¿no?
en función a aquellos valores que tú crees o no crees, digamos, ¿no? Ya sea participando o no participando también, ¿no? ¿Por qué no han ido a defender todos los aymaras que viven en Santa Cruz a la Huipala? ¿Sí? Han salido, pero extemporáneamente, no en su momento, ¿no? En la práctica, todas estas actitudes, esta tipología, estas 4 actitudes se entrelazan, ¿no? Cada sujeto incorpora un combinado personal a una determinada serie de actitudes. Cada actitud amerita un estado de humor, ¿no? Como dice, la opinión es una actitud expresada en palabras, opinión pública, opinión personal, opinión científica de un cientista político, ¿no? Y la actitud es la forma de responder a alguien o a algo. Protestas sociales, voy a protestar contra este gobierno hambreador y vende patria, ¿no? Protestamos contra este sujeto que ha hecho fraude electoral, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las actitudes, esos principios, esos valores, ese imaginario que tienes, ¿no? Y estos principios, estos valores, estas actitudes, pues se llama nada más y nada menos que cultura política, ¿no? La cultura política, como dice aquí, es el atributo de un conjunto de ciudadanos que siguen una misma pauta de orientación o actitudes ante la política. Cuando una serie de actitudes se distribuye de la misma forma entre los individuos de un grupo determinado, ya sea étnico, religioso, social, etc., se afirma que dicho colectivo comparte una misma cultura política. Y en Bolivia, así como tenemos el país es tan grande, 1.098.581 kilómetros cuadrados, hay una diversidad de etnias, de naciones, por eso es Estado plurinacional, ¿no? Y hay una serie de culturas políticas. El Colla es diferente al Camba y el Chapaco es diferente al Cochala. Son culturas políticas, hay pautas, hay patrones de comportamiento, ¿no? Y orientaciones de acuerdo a la región de la gente. Algunos son más pro Estado y algunos son más pro federalistas, ¿no? Algunos son unitarios y algunos son federalistas, ¿no? Entonces, hay culturas políticas distintas realmente del país, y vale la pena hacer un estudio de todo ello. En ciencia política, estudiar la cultura política de los bolivianos es una tarea permanente en constante revisión y construcción, digamos, ¿no? De eso se trata. Entonces, esto es cultura política. Pero veamos, o sea, el concepto de cultura política fue puesto en circulación por Gabriel Almond y Sidney Verba. La cultura política de una nación consiste en la particular distribución de las pautas de orientación hacia objetivos políticos entre los miembros de la nación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que según Gabriel Almond y Powell, ¿no? Y Sidney Verba, mejor dicho, ¿no? Esto significa que cada lugar tiene su cultura política. Sobre la venta de gas a través de puertos chilenos, por ejemplo, los hombres del oriente no tenían ningún problema. El problema no es a quién vendes, el problema es por cuánto vendes. Hay que vender. En cambio, para la población de Occidente, el problema no es a cuánto vendes, sino a quién vendes. Y a los chilenos ni un gas de molécula por Chile, pues, ¿no ve? Nada. Entonces, tienen distintas opiniones sobre un mismo objeto político, ¿no? Y distintas acciones en torno a un objeto político. Cada región, cada cultura, cada etnia tiene su cultura política, ¿no? Pero Gabriel Almond y Simon Verba establecen que la cultura política es el conjunto de las orientaciones psicológicas, o sea, las subjetivas que tiene cada individuo,
los miembros de una sociedad en relación con la política. ¿Qué es lo que opinas del MNR? ¿Qué es lo que opinas del movimiento socialismo? ¿No? ¿Qué es lo que opinas de comunidad ciudadana? ¿No? ¿Qué es lo que opinas de esto y por qué? ¿Qué te han hecho? ¿Ve? Entonces, hay Gabriel Almond y Sidney Verba van a identificar tres tipos de cultura política ideales. Una es la cultura política parroquial, otra es la cultura política subordinada y otra es la cultura política participativa. La cultura política parroquial, pues, es la más antigua, la más primitiva, ¿no? Es un tipo de subcultura política, ¿no? En la cual predominan las orientaciones por el entorno propio inmediato, política de campanario, le llamamos política parroquial, ¿no? O sea, muy elemental, muy básica, ¿no? Se presenta en sociedades simples, como dice la lámina, ¿no? Y que no se diferencian en las funciones e instituciones, ¿no? O sea, el mismo jefe puede ser a la vez el chamán, digamos, ¿no? O sea, no existen o no coinciden con funciones o estructuras económicas religiosas necesariamente, no hay una diferenciación. A veces son todólogos, lo saben todo, lo hacen todo, ¿no ve? Un solo individuo. Los individuos en este tipo de cultura política no son conscientes de la existencia del gobierno central. ¿Quién será el presidente? Yo aquí vivo en mi chacra con mi vaquita, mis ovejas y todos mis sembradíos de papa, ¿no? Y en invierno hago chuño y tunta. Pero ¿quién es tu presidente? Uy, no sé. ¿Quién es pues? Ya no se elevó. Ya no. Ya, el Goni va a decir, no es el Goni, pues hace años. No, entonces, no, la gente no está tan interiorizada, es la cultura política parroquial, ¿no? Y se da en sociedades antiguas, tradicionales, ¿no? Donde no hay una integración nacional profunda. Ustedes van a veces a Cobija, a Pando, ¿no? Y ven que la gente habla español y habla portugués, indistintamente, por el hecho de estar en frontera. ¿Cuál es la identidad del pandino? ¿Ve? ¿Cuán boliviano es? ¿Ve? Pero está integrado con el resto del país o está más integrado con Epitazolandia, con, con Bopebra, con esos lugares, ¿no? Entonces, tiene que ver también con el lugar donde estás, donde te ubicas, pero cuán cerca, cuánta presencia estatal hay en tu pueblo, en tu lugar, ¿ve? Son sociedades tradicionales, ¿no? Puedes ir a Tarija y igual no tiene un desarrollo político. A la gente no le interesa mucho la política, ¿no? No es como si fuera algo sucio, algo detestable, digamos, ¿no? O sea, los roles políticos pues no están especializados, ¿no? El liderazgo, la jefatura del clan o de la tribu y el chamanismo son roles políticos económicos, religiosos, difusos, ¿no? El individuo aquí, el sujeto, no espera nada del sistema político, ¿no? Si me lo hace bien y si no, amén, así. ¿Por qué habría de hacérmelo? Entonces no hay una conciencia, es muy subdesarrollado esto. Luego está la cultura política del súbdito, ¿no? Una situación compartida por individuos, como dice aquí, atentos a las decisiones que afectan positiva o negativamente su situación o sus intereses. Veremos qué hace el Estado. ¿Me conviene, no me conviene? Que haga nomás, pues. O sea, que haga nomás. Que gobierne nomás. Yo me interesa, si me dan bien, si no, amén. ¿No ve? No son conscientes, o sea, de participar plenamente en la toma de decisiones, de protestar, de tratar de incidir, ¿no? De modificar una situación, ¿no? Entonces, no son más espectadores, ¿no? De las cosas políticas que protagonistas de las políticas, de la política, ¿no? Todo lo esperan de la autoridad y no hacen nada para cambiar la situación en la que viven o los atropellos en los que viven. Esta se llama la cultura política del súbdito.
que todo lo espera de la autoridad, todo lo esperas del rey, todo lo esperas del jefazo. ¿Ve? Entonces, es una cultura política de súbdito, eso lo identifica. Y finalmente está la cultura política de participación o la cultura política democrática, ¿no? Que es aquella donde la gente participa, ¿no? En toda la acción política, en todo el proceso político, ¿no? Hacen conocer sus demandas en el proceso político e intervienen en el mismo para influir sobre el gobierno y sus decisiones, ¿no? En una cultura política de participación, una cultura política democrática, la gente sabe que tiene derechos y sabe que tiene obligaciones. Y sabe que si sus derechos están siendo afectados, sabe que tiene que ir a protestar, tiene que hacerse escuchar, tiene que hacerse respetar. ¿Ve? Es eso, digamos, ¿no? Así como los cocaleros de los yungas, por ejemplo, ahora están peleando contra el gobierno a través de la policía, ¿no? Y van y pelean porque dicen que se tiene que meter el gobierno en nuestras decisiones como sindicatos, en nuestros problemas. La policía está para dar seguridad en otros lados, pero no para interferir en los sindicatos. Eso te están diciendo, ¿no? La gente tiene conciencia, ¿no? De que su acción o el conjunto de sus acciones pueden modificar de una u otra manera las estructuras de poder existentes. Sí, señor, ese hombre ha ganado las elecciones y la policía lo está respaldando a través, ¿no? El gobierno lo está respaldando a través de hacer respetar incluso con la policía su decisión. Entonces hay una conciencia aquí del ciudadano sobre sus derechos, sus obligaciones y sobre la necesidad de protestar participando para cambiar la situación existente. O como diría Galeano, somos lo que somos, pero somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces, en esta cultura política de participación democrática, ¿no? De lo que se trata es de hacer para cambiar lo que somos. Y estas fotografías hacen alusión a movilizaciones, por ejemplo, de los trabajadores y de los estudiantes del área de salud ante una ley que querían imponer. Y es su protesta y es su lucha. También están las reivindicaciones políticas y salariales del sector minero, ¿no? Que viene en marcha, pelea, aunque sea a dinamitazos, pero pelea sus reivindicaciones. Entonces, saben de sus derechos, saben de sus obligaciones y saben que su acción política puede cambiar su situación. Y luego están los valores y la ideología, ¿no? Los valores y la ideología. El conjunto de los valores que un sujeto respeta y sostiene estaría en la raíz de su cuadro general de actitudes. ¿Cuál es tu actitud ante la vida? Mi actitud ante la vida está en función de mis valores. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cómo me han educado? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud ante la corrupción? Ante la venalidad de algunos funcionarios de la burocracia estatal. ¿Soy condescendiente? ¿Participo o desprecio eso? ¿Cuál es mi actitud? ¿No? Entonces eso está en función a tus valores, ¿no? El valor es una cualidad atractiva y apreciable que asignamos a determinadas situaciones, acciones o personas. El desvalor es una cualidad rechazable o repulsiva que vemos en ella, ¿no? Los valores han sido representados, han sido presentados como los generadores de coherencia en los sistemas de actitudes de un sujeto. Tus valores son los que definen tu actitud ante la vida, ante un determinado hecho. Si van a estar golpeando a una mujer en tu delante, ¿cuáles son tus valores en relación a la mujer? ¿Acaso no vas a pensar en tu madre, en tus hijas, en tus hermanas? ¿No? Vas a ir y vas a defender.
Pero si tienes un valor muy superficial sobre la no violencia hacia la mujer, pues no te vas a meter. Y puede producirse un feminicidio incluso en tu delante. Entonces, de esos, los valores, las actitudes están en función a los valores que tú tienes, ¿no? Pero y la suma de actitudes tiene que ver también con cómo es lo que piensas, cuál es tu concepción sobre determinadas cosas, digamos, ¿no? Como vemos en la fotografía de aquí, ¿no? En el metro de Nueva York, supongo, vemos ahí una madre con su bebé. Y ves a un hombre de color, ¿no? Que le está dando su dedo al niño, porque el niño lo mira y le da su mano, y el niño, el hombre le entrega su dedo, y el niño agarra su dedo, ¿no? Presiona su dedo. O sea, dice, nadie nace racista, nadie nace racista. El racismo se aprende en la familia, la sociedad, la escuela, la religión, y hasta en la TV, dice, ¿no? Hasta en la televisión, así. Claro, ¿cómo eres en tu casa? ¿Cómo te comportas en la sociedad? Nadie nace racista. Es la sociedad, es la familia, la escuela, la religión y hasta los medios de comunicación los que hacen que exista intolerancia, que exista discriminación, racismo. Si fuéramos tan inocentes como ese bebé que se agarra del dedo del Señor, pues no tendríamos esos problemas tan agudos y tan profundos que tenemos. En el terreno de comportamiento político, lo que nos interesan son los valores como fenómenos sociales y como fenómenos históricos. ¿Cuál es la actitud del pueblo boliviano ante los tiranos? ¿Cuál es la actitud del pueblo boliviano ante la exportación de gas? ¿Cuál es la actitud del pueblo boliviano ante el contrabando? ¿Cuál es la actitud del pueblo boliviano ante el fraude electoral o ante la matanza, ante el terrorismo de Estado? ¿No? ¿Cuál es la actitud? Entonces de eso se trata. ¿Cuáles son los valores que tienes? Tus valores van a determinar tus actitudes. Y tus actitudes muchas veces están en función a las ideologías, a la ideología que tengas. Estas fotos hacen alusión a la guerra del gas. Y la guerra del gas se ha propiciado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y la gente ha salido a protestar porque no aceptaba nada con Chile, no aceptaba nada de nada. O sea, queremos constituyente, queremos cambios y todo eso, y no queremos muertos, y de pronto, pues ahí está uno de sus ministros, así como el Murillo, así empiezan a meter bala por todos lados y se producen los muertos de la gente humilde más que todo, ¿no ve? Entonces, ¿cuáles son pues tus valores? ¿Cuál es la ideología? La ideología de un gobernante, ¿no? La ideología de un gobernante puede ser liberal, contemporáneo, neoliberal, como le dicen hoy, ¿no? Y el pueblo puede ser estatista, solidario y comunitario, claro que sí. Entonces, tiene que ver con aquellos valores, aquellos principios y valores que tú tienes ante determinadas determinaciones, ante determinadas. Tu actitud depende de qué acciones se toman en relación a un hecho político por parte de tus gobernantes y por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces el asunto es complejo y tiene que ver con la vida, con la muerte. ¿Cómo gestionas el conflicto? ¿Cómo gestionas el conflicto? Porque decir, la política es la gestión del conflicto en la búsqueda del bien común. Entonces, ¿cómo gestionas el conflicto? Se ha suscitado este conflicto. Hay una demanda de constitución y de autodeterminación, de conformación de un nuevo Estado y todo ello. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo reacciona un gobernante? ¿Cómo reacciona la sociedad civil
ante los asesinatos de Estado. ¿Ve? Entonces eso tiene que ver con los valores y las ideologías, ¿no? Y las ideologías, pues, ¿qué es una ideología? La ideología política es un conjunto compartido de conceptos y valores. Ahí están los valores, ¿no?, que pretenden describir el universo político, señalar objetivos, tu visión de país, para intervenir en el mismo y definir las estrategias necesarias para alcanzarlos. ¿Ve? Las ideologías, dice aquí, procuran ofrecer un aspecto sistemático, ordenado, de conceptos y normas relativos al conjunto de las relaciones sociales y políticas. Las ideologías tienen una clara función instrumental, se utilizan así como un cubierto, como un tenedor, un cuchillo, una cuchara. Pues sirven para señalar objetivos, para distinguir entre quiénes son tus amigos y quiénes son tus adversarios u oponentes, para movilizar apoyos, para vencer resistencias. Hay elecciones, está yendo este amigo para director, pero también está yendo este otro amigo para director. ¿Qué hago así? ¿No? De acuerdo a costo-beneficio, este me conviene más. De acuerdo a mis principios y valores, este cuate es bien consecuente, es una buena persona y yo lo voy a apoyar. ¿Pero qué vas a ganar? Tal vez nada, pero va a gobernar el mejor. ¿No? Las ideologías simplifican la gran complejidad de elementos del universo político, de la realidad política, seleccionando los que convienen a sus fines y dejando de lado los que no le convienen. Claro que sí. ¿Qué le conviene al MAS? ¿Qué le conviene a ADN? ¿Qué le conviene al FRI? ¿No? Y las ideologías son compartidas, pues no pertenece a una sola persona, a un pequeño grupo de personas, sino a un conglomerado, un colectivo numeroso de personas, ¿no?, quienes utilizan la ideología para poder actuar en la escena política. Como vemos en estas gráficas, ¿no?, aquí están los líderes del periodo neoliberal. Lo único que falta es el Goni, pero está ahí Jaime Paz Zamora, Johnny Fernández, el entonces Hugo Banzer, Tuto Quiroga, Manfred Reyes, el Motete Zamora, las Remedios Loza, ¿no ve?, paladines del neoliberalismo en su momento. Y los estatistas, ¿no?, el neoestructuralismo de cuño socialismo del siglo XXI, de izquierdas, ¿no?, a través de Evo Morales y de Luis Arce, ¿no?, abajo del movimiento al socialismo, o el neoindianismo propugnado por Choquehuanca, por David Choquehuanca, ¿no?, que tiene que ver con un pensamiento pachamamista. O sea, son ideologías. ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Cómo ves tú tu realidad? Para eso te sirve. ¿Cómo ves tú tu realidad y cómo ves cuál es tu visión en función de esa realidad, en función de la que tú piensas para el futuro? Todos estos líderes tienen su ideología, la comparten, la defienden, pero además les sirve como instrumento para movilizar a la gente, a lograr adeptos. ¿Ve? Esa es la función de la ideología, queridos estudiantes. Entonces no podemos descartar la importancia de la cultura política, de las ideologías en el proceso político como un instrumento que activa, como un mecanismo, como un resorte que activa toda la acción política. La gente se mueve por pensamientos, por ideologías, por actitudes, por demandas. Sales del confort de tu hogar, de la comodidad de tu casa, para ir y pelear en la lluvia, en el sol, en la noche, en el día, ¿no?, para respirar gases lacrimógenos, fuego y todo. Eso es lo que mueve pues a la gente. Entonces espero que esta clase haya sido aclaradora para ustedes, que haya sido edificante. Como ustedes saben, la bibliografía, repito, está en función al libro de Joseph María Vallés, que se llama Ciencia Política, una introducción. Los veo en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.